¿Qué tal, familia? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que se ha visto esto. El día de hoy me encuentro afuera del ISSSTE, en este día tan hermoso, soleado, bonito. Bueno, vamos a hacer unas cuantas preguntas, vamos a entrevistar a un médico cirujano que conozco y nos va a estar respondiendo unas preguntas acerca de las adicciones y algo relacionado a este tema. Espero sea de su agrado y bueno, nos vemos en un momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy es 2 de marzo del año presente, que es 2025. Me encuentro en las instalaciones del ISSSTE con el doctor Carlos García, médico cirujano general. El día de hoy le venimos a hacer unas pequeñas preguntas acerca de su área con respecto a las adicciones y quería que nos apoyara un poco en esta parte. Como primera pregunta es si ha tenido alguna experiencia respecto a algún caso de algún paciente con adicciones y si a lo mejor pudo notar algún cambio interno dentro del paciente. Es frecuente que nosotros tengamos interacción con pacientes que tengan cualquier tipo de adicciones, desde la ingesta de alcohol, tabaco, uso de sustancias ilícitas. Para nosotros es algo prácticamente cotidiano. Ok, entonces es algo prácticamente que sucede casi todos los días entonces. Y, por ejemplo, ¿esto qué daños puede tener o qué son los daños que se podrían notar en las personas? Dependerá del tipo de adicción que el paciente presente. Por ejemplo, si es una adicción al alcohol, prácticamente puede haber daños internos sobre todo en el hígado. El hígado puede presentar una dificultad en su funcionamiento que puede condicionar muchas complicaciones en un paciente que requiere algún tipo de intervención quirúrgica. Si es, por ejemplo, el tabaco, hay restricción pulmonar y mucha dificultad para ventilar, ¿no? Los pacientes que nosotros vemos son los que requerimos hacerles intervenciones quirúrgicas también en el tórax. Entonces, la capacidad de respirar es más difícil para ellos. Como me está dando este ejemplo de las personas fumadoras, ¿qué esperanza de vida pueden tener ellas? Un paciente que tiene tabaquismo intenso prácticamente disminuye hasta 10 años su esperanza de vida, ¿no? El riesgo de complicaciones y de que presenten cualquier enfermedad, como por ejemplo cáncer, es mucho más frecuente. Aumenta la posibilidad de presentar enfermedades crónico-degenerativas, procesos tumorales, infecciones respiratorias, dolores musculoesqueléticos, desarrollo de artritis de cualquier índole. Entonces el tabaquismo es una de las adicciones, así como el alcohol, que pueden deteriorar la calidad de vida de un paciente y pueden disminuir su esperanza de vida de forma significativa. Y si en este caso, como una persona con tabaquismo tiene un daño severo en los pulmones, ¿podría de alguna manera repararse ese daño o es algo irreversible? No, generalmente el daño que se condiciona en el tabaquismo de los pulmones es irreversible. Aún así, después de suspender el tabaquismo, puede disminuir cierto riesgo conforme pasan los años. Sin embargo, generalmente los daños que van ocasionando las adicciones en el cuerpo llegan a dejar una marca permanente. ¿Cómo podría intervenir en una operación el hecho de que una persona tenga alguna adicción? ¿Qué puede afectar al momento de llevar a cabo una operación? Bueno, mi especialidad es realizar las intervenciones quirúrgicas en cualquier paciente que lo requiere, que parte del tratamiento sea una intervención quirúrgica. Generalmente nosotros no realizamos ningún tipo de intervención quirúrgica para disminuir el riesgo o evitar que el paciente tenga adicciones, ¿no? Las adicciones deben de ser tratadas por centros preparados sobre todo para el apoyo emocional y ya procesos estandarizados por el gobierno para evitar que se presenten, ¿no? Centros de rehabilitación, centros de adicciones, ¿no? Por cirugía no existe un tratamiento para las adicciones, ¿no? Que operamos pacientes que tienen diferentes tipos de adicciones es diferente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que utilizan mucho metanfetaminas o heroína
marihuana, todas esas sustancias ilícitas que en ocasiones pueden tener cambios de comportamiento, hacerlos más agresivos y dañar a otros. Nosotros nos encargamos desde el punto de vista quirúrgico en realizar la intervención quirúrgica de los daños que hayan ocasionado esas personas, ¿no? Pero un tratamiento quirúrgico para disminuir las adicciones, no. Y me llamó un poco la atención el hecho de que mencionara que tendría que haber otros órganos que se encarguen de esta parte de intervenir con ellos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, dentro de su trayectoria académica, si ha recibido algún tipo de formación o educación sobre el tratamiento de adicciones. Bueno, generalmente casi todos los médicos tienen una noción básica sobre el manejo de las adicciones. Sin embargo, nosotros nos vamos derivando a diversas especialidades, ¿no? Generalmente los encargados en el control, manejo, tratamiento de las adicciones son los psiquiatras y los psicólogos. Ellos son los que generalmente llevan la batuta para el tratamiento de cualquier tipo de adicciones. En este caso, mi especialidad es la cirugía. Nosotros no tenemos un entrenamiento especializado para el manejo de las adicciones. Esto porque no es nuestra competencia, ¿no? Generalmente dentro de la rama médica son los psicólogos y sobre todo los psiquiatras los encargados de realizar el tratamiento de las adicciones. Así como también el médico familiar. El médico familiar trata de integrar a toda la familia para que de una u otra forma el paciente pueda salir de esas adicciones. Ok, muy bien. Bueno, como última pregunta, se me ocurría hacerle la pregunta de, para usted, ¿qué son las adicciones? Prácticamente una adicción es aquella persona que utiliza alguna sustancia que origina algún daño en el cuerpo, ¿no? Tenemos diversos tipos de adictos. Tenemos adictos al tabaco, al alcohol, a diversas drogas, algunas consideradas ilícitas y otras que las utilizamos en el ramo médico, como las metanfetaminas, la marihuana, ¿no? La heroína, todos esos medicamentos. Generalmente, una adicción, un paciente adicto casi siempre requiere más y siente una necesidad de volver a recibir la sustancia para tratar de estimular su sistema nervioso, ¿no? Un adicto es aquella persona que busca más de esa sustancia que le está desarrollando un estímulo al sistema nervioso, ¿no? Es como el tabaco, la ingesta de nicotina busca con el tiempo más nicotina, el alcohol de la misma forma. Las metanfetaminas y ese tipo de sustancias ilícitas también quieren recibir mucho más dosis, ¿no? Los vuelve adictos. Con esto me despido. Esto sería todo de mi parte. Le agradezco mucho por haberse tomado el tiempo de responder las preguntas y por la labor que ha estado haciendo por las personas en el mundo. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Buenas tardes.